Parte 1. Introducción y la naturaleza de la singularidad. ¿Cómo es posible que la nada existiera antes de que naciera el tiempo mismo? Esta pregunta, aparentemente sencilla, encierra uno de los enigmas más profundos que ha enfrentado la humanidad. Si el Big Bang marcó el inicio de absolutamente todo, si en ese preciso instante surgieron el espacio, el tiempo y toda la materia existente, entonces, ¿qué había antes de ese momento? O quizás la palabra antes carece de sentido en este contexto. Estas interrogantes nos impulsan a explorar el origen mismo de la realidad. Ese punto límite donde nuestra lógica y las leyes físicas se desvanecen como una llama en la inmensidad de la oscuridad. Esta noche emprenderemos juntos un viaje fascinante hacia esa frontera del conocimiento humano. Ese lugar misterioso donde la ciencia se entrelaza con la filosofía y donde el silencio absoluto del vacío cósmico guarda celosamente los secretos más profundos del universo. Ponte cómodo, respira con calma y permite que tu conciencia flote libremente entre las estrellas mientras exploramos juntos el misterio más intrigante de todos. ¿Cómo pudo existir la nada absoluta antes del Big Bang? Para comprender verdaderamente qué es la nada, primero debemos entender la naturaleza del todo. Imagina por un instante que absolutamente todo lo que existe en el universo observable, cada galaxia brillante, cada átomo diminuto, cada fracción de segundo que transcurre, pudiera comprimirse hasta formar un punto infinitamente pequeño. No estamos hablando de algo minúsculo como un grano de arena, ni siquiera tan pequeño como una molécula individual. Hablamos de un punto matemático sin dimensiones, sin forma alguna, sin extensión espacial. Un punto donde los conceptos de antes y después simplemente no tenían ningún significado, porque el tiempo, en sí mismo, todavía no había nacido. Ese punto extraordinario, al que los físicos llaman singularidad, no representa únicamente el origen del universo tal como lo conocemos. Es también el límite absoluto de nuestra capacidad de comprensión racional. En ese punto singular, todas las leyes físicas que hoy gobiernan el cosmos dejan completamente de funcionar. La fuerza gravitatoria se vuelve literalmente infinita. El espacio se curva sobre sí mismo hasta quebrarse, y el tiempo, esa flecha unidireccional que sentimos avanzar constantemente hacia el futuro, simplemente se detiene por completo. Cuando los científicos hablan del Big Bang, no se refieren a una explosión convencional que estalló dentro de un espacio preexistente, como si el universo hubiera nacido en medio de un vacío que ya estaba allí esperando. Lo que realmente ocurrió fue algo muchísimo más extraño y contraintuitivo. El espacio mismo comenzó a expandirse desde ese punto, y simultáneamente con esa expansión nació el tiempo. Antes del Big Bang no existía un espacio vacío aguardando ser llenado, ni tampoco existía un antes que pudiera ser medido o cuantificado de alguna manera. Todo comenzó allí, en un instante tan increíblemente breve que desafía cualquier descripción verbal. Una fracción infinitesimal de segundo en la cual surgió la totalidad de la existencia a partir de lo que aparentemente era la nada más absoluta. Es verdaderamente fascinante reflexionar sobre el hecho de que cada segundo que vivimos, cada minuto que experimentamos pasar, es en realidad una consecuencia directa de ese momento inicial único. El tiempo no fluye de manera independiente o autónoma. Nació junto con el universo como un río que comenzó a fluir en el preciso instante en que el cosmos se desplegó por primera vez. Y al igual que un río necesita su cauce para existir, el tiempo necesita el espacio. El espacio y el tiempo son absolutamente inseparables. Dos dimensiones fundamentales de un mismo tejido cósmico que se estira, vibra y se curva bajo la influencia gravitacional de la materia. Albert Einstein fue quien descubrió esta relación profunda en su revolucionaria teoría de la relatividad general. Según su visión transformadora, el espacio y el tiempo no son simplemente escenarios pasivos donde ocurren los acontecimientos.
sino que forman parte activa de los acontecimientos mismos. Una estrella masiva, un planeta orbitando, o incluso tú, al existir en este momento, estás curvando ligeramente ese tejido invisible del espacio-tiempo. Y cuando ese tejido se tensa de manera extrema, cuando la densidad de materia y energía es tan inmensa que la curvatura se vuelve infinita, aparece lo que llamamos una singularidad. Los agujeros negros constituyen un ejemplo perfecto de esto. Son pequeñas réplicas locales, versiones en miniatura de lo que en un principio fue el Big Bang, la singularidad original. Sin embargo, hay una diferencia crucial. Un agujero negro es un punto singular dentro del espacio, mientras que la singularidad del Big Bang no era un punto localizado en el espacio. Era todo el espacio comprimido en un único punto matemático. No había ningún lugar fuera de ella, porque el concepto mismo de fuera todavía carecía de significado. Intenta imaginar señalar el borde de un globo que aún no ha sido inflado. No existe tal borde, no hay superficie, no hay interior ni exterior. Así era el universo antes de comenzar su expansión. Cuando ese punto singular comenzó a expandirse, no lo hizo desplazándose dentro de nada preexistente. Fue el espacio mismo el que empezó a nacer, a estirarse, a crear distancia entre los puntos que contenía. Y en ese mismo proceso simultáneo nació el tiempo, el compás fundamental que marcaría para siempre la evolución del cosmos. Podríamos afirmar que el Big Bang fue literalmente el inicio de toda la historia, el momento cero absoluto del calendario cósmico. Sin embargo, hablar de inicio resulta un poco engañoso, porque implica automáticamente que hubo algo antes. Y precisamente ahí surge la paradoja central. Si el tiempo nació junto con el Big Bang, ¿tiene realmente sentido preguntar qué ocurrió antes de ese momento? Esa pregunta es comparable a intentar caminar más al norte que el propio Polo Norte. Simplemente no existe un antes, porque el tiempo en sí mismo todavía no existía. Lo que para nuestra mente limitada representa nada, quizás era una forma completamente diferente de existencia, una realidad alternativa que no podemos comprender, porque nuestra conciencia está irremediablemente atada al flujo del tiempo. Para visualizar mejor este concepto, imagina que el universo entero fuera como un globo que se infla constantemente. Los puntos marcados sobre su superficie se separan progresivamente, no porque se estén moviendo sobre algo fijo, sino porque el propio globo, es decir, el espacio mismo, se expande. Desde nuestra perspectiva limitada, parecería que absolutamente todo se aleja de todo lo demás. Pero en realidad, no hay un centro verdadero en esa expansión. Cada punto puede considerarse el centro de su propio universo observable, exactamente como cada persona es el centro de su propia perspectiva del cosmos. Lo verdaderamente asombroso es que el universo en ese momento inicial era pura energía concentrada. Ni siquiera existían los átomos tal como los conocemos, ni las partículas subatómicas que los componen. La materia, el tiempo, el espacio, absolutamente todo emergía de una misma vibración fundamental, como el sonido que nace cuando se tensa y vibra una cuerda de instrumento. Y esa vibración primordial, esa energía pura, comenzó gradualmente a transformarse en las partículas elementales, que posteriormente formarían todo lo que hoy existe y conocemos. De esta manera, del caos absoluto surgió el orden estructurado. Y del calor extremo inconcebible, nació eventualmente la posibilidad misma de la vida. Si pudiéramos retroceder en el tiempo y observar directamente el universo en ese instante inicial, no veríamos un estallido luminoso espectacular como imaginamos. En su lugar, contemplaríamos un mar increíblemente denso y completamente opaco de energía pura. No habría estrellas brillantes ni planetas orbitando. Solamente una energía inimaginablemente concentrada, expandiéndose a velocidades vertiginosas, enfriándose progresivamente, preparando meticulosamente el escenario para todo lo que vendría después.
El nacimiento del tiempo y el espacio no fue un acto violentamente explosivo, comparable al de una bomba convencional, sino el comienzo gradual de un proceso extraordinario, la expansión de la realidad misma. Un proceso que continúa activamente incluso ahora, miles de millones de años después. Cada segundo que transcurre en este preciso momento, el espacio entre las galaxias distantes se estira un poco más, y con ello el universo sigue literalmente naciendo y expandiéndose. Y aunque nos cueste enormemente imaginarlo con nuestras mentes limitadas, absolutamente todo lo que existe hoy, desde la luz tenue de una estrella lejana situada a millones de años luz, hasta el pensamiento consciente que ahora mismo cruza por tu mente mientras lees estas palabras, comenzó exactamente allí, en ese instante inicial único donde el tiempo dio su primer paso fundamental. De una singularidad sin espacio ni duración, surgió el tejido completo del cosmos. Y dentro de ese tejido se desarrolló nuestra historia completa. Así comenzó la totalidad de la existencia. Pero para comprender verdaderamente ese inicio misterioso, debemos examinar con atención lo que ocurrió inmediatamente después. Los primeros segundos críticos del universo. Parte 2. Los primeros segundos del universo. Imagina por un momento que pudieras retroceder en el tiempo hasta el instante exacto del Big Bang. No un segundo después de ese momento crucial, ni siquiera una milésima de segundo, sino un número tan increíblemente pequeño que apenas podemos pronunciarlo sin trabarnos. Una 10.000.000ésima de una 10.000.000ésima de una 10.000.000ésima de segundo. En ese lapso inconcebiblemente breve, prácticamente inimaginable para nuestra mente humana, el universo entero, absolutamente toda la materia existente, toda la energía del cosmos, todo el espacio y todo el tiempo, cabían concentrados en una escala infinitamente más pequeña que un átomo individual. Y sin embargo, increíblemente, dentro de ese diminuto abismo cuántico ya estaba escrito, codificado de alguna manera misteriosa, todo lo que algún día existiría. Las galaxias majestuosas, los planetas rocosos y gaseosos, la vida en todas sus formas, e incluso nosotros mismos en este preciso momento. Lo primero que ocurrió en ese instante fue un fenómeno conocido como inflación cósmica. Un evento tan vertiginosamente rápido que desafía completamente nuestra intuición y nuestra experiencia cotidiana. El espacio no explotó hacia el exterior como una onda expansiva convencional, propagándose a través de un medio preexistente, sino que se infló desde su interior mismo, expandiéndose a una velocidad muchísimo mayor que la velocidad de la luz en el vacío. Y esto no ocurrió porque algo material se moviera físicamente dentro de ese espacio, sino porque el propio tejido del espacio se estiraba de manera exponencial. En una fracción infinitesimal de segundo, imposible de medir con ningún reloj existente, el universo pasó de ser del tamaño microscópico de un punto subatómico a alcanzar dimensiones verdaderamente astronómicas, comparables quizás al tamaño de una naranja o incluso más grande. Para que puedas imaginarlo mejor, piensa en un globo que se infla en cámara extremadamente rápida, pero multiplicado por una velocidad tan extraordinaria que ninguna película cinematográfica podría capturar o mostrar adecuadamente. Si por algún milagro hubieras estado presente allí, si algo consciente pudiera haber estado allí para presenciarlo, habrías observado un destello cósmico que no se mueve desplazándose a través del espacio, sino que literalmente crea la distancia misma. Un destello que no viaja dentro del espacio preexistente, sino que fabrica y genera el propio espacio a su paso, tejiendo la realidad segundo tras segundo. La inflación cósmica no solamente expandió el universo de manera dramática, también lo alisó y homogeneizó de forma extraordinaria. Cualquier irregularidad espacial que pudiera haber existido inicialmente
cualquier arruga en el tejido del espacio-tiempo, cualquier imperfección en la distribución de energía, fue estirada y suavizada hasta volverse prácticamente imperceptible. Esto explica de manera elegante por qué el universo que observamos hoy parece tan notablemente uniforme cuando lo examinamos a gran escala cósmica, tan homogéneo en todas las direcciones que miramos con nuestros telescopios. Sin este proceso inflacionario inicial, el cosmos actual sería un lugar caótico, lleno de grumos densos y regiones vacías, completamente inhóspito para la formación de estructuras ordenadas. Pero la inflación no fue perfecta en su totalidad. Afortunadamente para nosotros, dejó pequeñísimas fluctuaciones cuánticas, variaciones microscópicas en la densidad de energía que posteriormente se convertirían en las semillas fundamentales de las galaxias, los cúmulos galácticos y todas las estructuras cósmicas que pueblan el interior. Universo observable. Cuando la inflación terminó abruptamente, tan rápido como había comenzado, el universo era todavía un lugar extraordinariamente caliente y denso, aunque considerablemente más grande que al inicio. La temperatura en ese momento alcanzaba valores absolutamente inimaginables. Miles de billones de grados. Mucho más caliente que el núcleo de cualquier estrella que exista hoy. En esas condiciones extremas de temperatura y presión, la materia tal como la conocemos simplemente no podía existir de manera estable. Ni siquiera los átomos individuales podían formarse y mantenerse unidos. Lo que existía en ese momento era lo que los físicos llaman un plasma de quarks y gluones. Una sopa cósmica hirviente donde las partículas fundamentales nadaban libremente en un océano de energía pura, chocando constantemente entre sí a velocidades relativistas, fusionándose y separándose en un baile caótico y frenético. Los quarks son las partículas elementales que componen los protones y neutrones del núcleo atómico, mientras que los gluones son las partículas portadoras de la fuerza nuclear fuerte, esa fuerza fundamental que mantiene unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones. En condiciones normales de temperatura y presión, los quarks nunca existen de forma aislada. Siempre están confinados dentro de partículas compuestas llamadas hadrones. Pero en ese plasma primordial extremadamente caliente, los quarks y gluones vagaban completamente libres, desconfinados, como si fueran partículas independientes sin restricciones. Era un estado de la materia tan exótico y extremo que los científicos solo han logrado recrearlo brevemente en laboratorios terrestres como el Gran Colisionador de Hadrones, haciendo colisionar núcleos atómicos pesados a velocidades cercanas a la de la luz. A medida que el universo continuaba expandiéndose implacablemente, también se enfriaba de manera progresiva, y cuando la temperatura descendió por debajo de cierto umbral trítico, aproximadamente unos 2 billones de grados Kelvin, ocurrió algo verdaderamente transformador. Los quarks comenzaron a combinarse entre sí para formar protones y neutrones estables. Este proceso, conocido técnicamente como confinamiento de quarks, marcó la transición fundamental del plasma de quarks-gluones hacia la materia hadrónica ordinaria. Fue como si el universo hubiera pasado de ser un gas caótico y desordenado a convertirse en un líquido más estructurado, donde las partículas finalmente podían organizarse en formas más complejas y estables. Pero los protones y neutrones recién formados todavía no podían unirse para crear núcleos atómicos estables. La temperatura seguía siendo demasiado elevada, la energía térmica demasiado intensa. Cada vez que un protón y un neutrón intentaban fusionarse para formar un núcleo de deuterio, el núcleo más simple después del hidrógeno, la radiación energética circundante los separaba violentamente de nuevo. Era como intentar construir un castillo de naipes durante un huracán devastador. Las piezas simplemente no podían mantenerse unidas el tiempo suficiente. El universo necesitaba enfriarse mucho más, expandirse considerablemente más, antes de que pudiera comenzar la nucleosíntesis primordial.
el proceso fundamental de formación de los primeros núcleos atómicos. Este periodo crítico llegó finalmente cuando el universo tenía aproximadamente 3 minutos de edad. 3 minutos que para nosotros parecen un parpadeo insignificante, pero que en la escala temporal cósmica representaban una eternidad de cambios fundamentales. Para entonces, la temperatura había descendido hasta alrededor de 1.000 millones de grados Kelvin. Todavía increíblemente caliente según nuestros estándares terrestres, más caliente que cualquier horno que podamos construir, pero lo suficientemente fría para que los núcleos atómicos pudieran finalmente formarse y permanecer estables. Los protones comenzaron a capturar neutrones, formando núcleos de deuterio. Luego, esos núcleos de deuterio se fusionaron entre sí para crear helio 3 y helio 4. Los isótopos del segundo elemento más ligero del universo. También se formaron trazas minúsculas de litio y berilio, pero en cantidades muchísimo menores. Este proceso de nucleosíntesis primordial fue extraordinariamente rápido en términos cósmicos, durando solamente unos pocos minutos escasos antes de que el universo se enfriara demasiado y la fusión nuclear se detuviera por completo. Sin embargo, en esos breves minutos cruciales se forjó la composición química básica del universo. Aproximadamente un 75% de hidrógeno, un 25% de helio y trazas insignificantes de elementos más pesados. Estas proporciones fundamentales, predichas con precisión asombrosa por la teoría del Big Bang, décadas antes de poder ser medidas directamente, coinciden de manera extraordinaria con lo que observamos hoy en las regiones más antiguas y prístinas del cosmos, en aquellas nubes de gas intergaláctico que nunca han sido contaminadas por generaciones posteriores de estrellas. Es una de las confirmaciones más contundentes y elegantes de que nuestra comprensión del universo temprano es fundamentalmente correcta. Después de esos primeros minutos decisivos de nucleosíntesis, el universo entró en lo que podríamos llamar una era de relativa calma evolutiva. Ya no ocurrían cambios dramáticos cada fracción de segundo como al principio. El cosmos seguía expandiéndose y enfriándose constantemente, pero ahora a un ritmo mucho más pausado y predecible. Los protones, neutrones y electrones flotaban libremente en un plasma denso y opaco, junto con una cantidad inmensa de fotones de luz. Estos fotones de radiación electromagnética no podían viajar libremente a través del espacio porque chocaban constantemente con los electrones libres, siendo absorbidos y reemitidos una y otra vez en un proceso de dispersión incesante. El universo era completamente opaco a la luz, como estar sumergido en una niebla densa e impenetrable donde no se puede ver más allá de unos centímetros. Esta era oscura de plasma opaco se prolongó durante aproximadamente 380.000 años. Una cantidad de tiempo verdaderamente inmensa comparada con los frenéticos primeros minutos. Durante todo ese período extenso, el universo era esencialmente invisible a sí mismo. La luz no podía propagarse libremente porque la materia y la radiación estaban demasiado íntimamente acopladas, demasiado entrelazadas. Pero finalmente, cuando la temperatura descendió hasta unos modestos 3.000 grados Kelvin, suficientemente fría para nuestros estándares cósmicos, aunque todavía muchísimo más caliente que cualquier horno industrial, algo verdaderamente maravilloso ocurrió. Los electrones que hasta entonces vagaban libremente fueron capturados por los núcleos atómicos de hidrógeno y helio, formando los primeros átomos neutrales estables del universo. Este momento trascendental se conoce como la recombinación, aunque el término es técnicamente engañoso, porque implica que los electrones se estaban recombinando con núcleos de los cuales se habían separado previamente, cuando en realidad era la primera vez en la historia del universo que se unían. Sería más preciso llamarlo combinación, pero el nombre histórico ha persistido en la literatura científica. Independientemente del nombre que usemos, lo crucial es lo que ocurrió inmediatamente después. Con los electrones ahora atrapados dentro de átomos neutrales,
los fotones de luz finalmente pudieron viajar libremente, sin ser dispersados constantemente. La niebla cósmica se disipó dramáticamente, y el universo se volvió transparente por primera vez en su historia. La luz quedó liberada para viajar a través del espacio, y esos fotones primordiales, ligeramente enfriados y desplazados hacia el rojo por la expansión cósmica posterior, son los que detectamos hoy como la radiación cósmica de fondo de microondas. Esa luz antigua, emitida cuando el universo tenía apenas 380.000 años de edad, ha estado viajando a través del espacio durante más de 13.000 millones de años, hasta llegar finalmente a nuestros telescopios y detectores. Es la luz más antigua que podemos observar directamente, una ventana extraordinaria hacia el pasado remoto del cosmos, una fotografía cósmica del universo bebé. Y en esa luz tenue y fría que nos llega desde todas las direcciones del cielo, podemos leer la historia del universo temprano como si fuera un libro abierto escrito en fotones antiguos. Parte 3. La era de la luz y el nacimiento de las estrellas. La radiación cósmica de fondo de microondas es mucho más que una simple reliquia antigua del pasado remoto del universo. Es un tesoro científico invaluable, un testimonio directo y tangible de cómo era el cosmos en su infancia temprana. Cuando los astrónomos la detectaron por primera vez en el año 1964, de manera completamente accidental mientras intentaban eliminar ruido de sus antenas de radio, se dieron cuenta inmediatamente de que habían tropezado con algo extraordinario. Arno Penzias y Robert Wilson, los dos científicos responsables de este descubrimiento trascendental, inicialmente pensaron que el extraño zumbido constante que captaban sus instrumentos provenía de excrementos de palomas que se habían acumulado en su antena de telecomunicaciones. Limpiaron meticulosamente el equipo, eliminaron todas las palomas del área, pero el ruido persistente continuaba exactamente igual, viniendo uniformemente de todas las direcciones del espacio. Lo que habían encontrado sin buscarlo era el eco más antiguo del Big Bang, la luz primordial del universo, enfriada hasta convertirse en microondas después de miles de millones de años de expansión cósmica. Esta radiación de fondo no es perfectamente uniforme en todas las direcciones, y precisamente esas pequeñas imperfecciones son las que la hacen verdaderamente fascinante para los cosmólogos. Presenta minúsculas fluctuaciones de temperatura, variaciones térmicas de apenas unas pocas millonésimas de grado Kelvin, que representan las semillas primordiales de toda la estructura cósmica que vemos hoy. Esas regiones ligeramente más calientes o ligeramente más frías en el mapa de radiación de fondo corresponden a zonas del universo temprano que tenían una densidad de materia y energía levemente mayor o menor que el promedio general. Con el paso del tiempo cósmico, esas variaciones minúsculas de densidad crecieron progresivamente debido a la atracción gravitacional, atrayendo más materia hacia las regiones densas y dejando cada vez más vacías las regiones menos densas. Esas pequeñísimas semillas cuánticas eventualmente se convirtieron en las galaxias majestuosas, los cúmulos galácticos gigantescos y la inmensa red cósmica de filamentos de materia que observamos hoy cuando mapeamos el universo a gran escala. Satélites espaciales especializados como COBE, lanzado en 1989, WMAP, que operó entre 2001 y 2010, y más recientemente el telescopio espacial Planck de la Agencia Espacial Europea, han cartografiado esta radiación antigua con una precisión absolutamente extraordinaria, creando mapas detallados del cielo completo en frecuencias de microondas. Estos mapas revelan el universo tal como era cuando tenía apenas 380.000 años. Una época increíblemente temprana en términos cósmicos. Son como una fotografía del universo bebé, congelada en el tiempo, esperando pacientemente a que los científicos la analicen y descifren sus secretos profundos. Al estudiar meticulosamente esas fluctuaciones diminutas en la temperatura de la radiación de fondo, los cosmólogos pueden deducir información crucial sobre la composición del universo, su geometría espacial,
su tasa de expansión, e incluso pueden rastrear hacia atrás hasta los primeros instantes de la inflación cósmica. Es como leer las líneas de la mano del cosmos, interpretando su pasado a través de las marcas sutiles que dejó en la luz más antigua. Después de que el universo se volvió transparente a la radiación electromagnética tras la recombinación, entró en un período que los astrónomos denominan poéticamente las edades oscuras cósmicas, no porque fuera un tiempo terrible o malvado, sino simplemente porque todavía no existían fuentes luminosas que iluminaran el espacio. Las primeras estrellas aún no habían nacido. Las galaxias no se habían formado todavía. El universo entero consistía únicamente en inmensas nubes de gas de hidrógeno y helio neutros flotando en la oscuridad absoluta, expandiéndose lentamente, enfriándose gradualmente, organizándose gravitacionalmente en estructuras cada vez más complejas bajo la influencia invisible de la materia oscura. Era un cosmos silencioso, oscuro, aparentemente vacío, pero repleto de potencial latente, como una semilla enterrada esperando las condiciones adecuadas para germinar. Durante cientos de millones de años, el universo permaneció sumergido en esta oscuridad primordial. Pero dentro de esa oscuridad aparentemente estéril, las fuerzas fundamentales de la naturaleza trabajaban incansablemente. La gravedad, esa fuerza débil pero persistente e inexorable, atraía lentamente las nubes de gas hacia las regiones donde la densidad de materia era ligeramente mayor que el promedio. Esas regiones más densas atraían aún más gas, creciendo progresivamente, volviéndose cada vez más masivas. A medida que el gas se acumulaba y se comprimía bajo su propio peso gravitacional, comenzaba a calentarse debido a la conversión de energía potencial gravitacional en energía térmica. Las nubes gaseosas colapsaban sobre sí mismas, fragmentándose en porciones más pequeñas, cada una colapsando independientemente, formando grumos densos y calientes que eventualmente se convertirían en las primeras estrellas del universo. Estas estrellas primordiales, conocidas técnicamente en la literatura científica como estrellas de población 3, eran fundamentalmente diferentes de las estrellas que vemos brillar en el cielo nocturno hoy. Eran monstruosamente masivas, algunas con cientos de veces la masa de nuestro Sol, compuestas exclusivamente de hidrógeno y helio primordiales, sin ni siquiera trazas de elementos más pesados. No existían metales en ellas porque los elementos más pesados que el litio simplemente no habían sido creados todavía en ningún lugar del universo. Estas estrellas gigantes brillaban con una intensidad absolutamente feroz, quemando su combustible nuclear a un ritmo vertiginoso, viviendo vidas extremadamente cortas y violentas que duraban apenas unos pocos millones de años antes de explotar catastróficamente como supernovas. Pero esas vidas breves fueron crucialmente importantes para la evolución posterior del cosmos. Cuando las primeras estrellas masivas finalmente se encendieron, transformando hidrógeno en helio mediante fusión nuclear en sus núcleos densos y extremadamente calientes, liberaron una cantidad inmensa de luz ultravioleta de alta energía. Esa radiación ultravioleta intensa comenzó a ionizar el gas de hidrógeno neutro que llenaba el espacio intergaláctico circundante, arrancando electrones de los átomos de hidrógeno y convirtiéndolos nuevamente en plasma ionizado. Este proceso gradual, conocido como reionización cósmica, se propagó lentamente a través del universo como burbujas de gas ionizado expandiéndose alrededor de cada estrella y cada galaxia naciente. Con el tiempo, esas burbujas individuales se fusionaron entre sí, y eventualmente todo el gas intergaláctico del universo fue reionizado completamente. La reionización marcó el final definitivo de las edades oscuras cósmicas y el comienzo de la era moderna del universo, la época en la que vivimos actualmente. Pero las primeras estrellas hicieron algo aún más importante y trascendental que simplemente iluminar el cosmos oscuro. En sus núcleos ardientes, donde las temperaturas alcanzaban decenas de millones de grados Kelvin,
ocurrían reacciones de fusión nuclear que creaban elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio. El carbono, esencial para toda la química orgánica conocida. El oxígeno que respiramos en cada inhalación. El hierro que fluye en nuestra sangre transportando oxígeno vital. El calcio que fortalece nuestros huesos. Todos estos elementos y muchos más fueron forjados originalmente en los hornos nucleares estelares. Y cuando esas estrellas masivas llegaban al final de sus vidas cortas y explosivas, detonaban como supernovas espectaculares, esparciendo esos elementos recién creados por todo el espacio circundante, enriqueciendo químicamente el medio interestelar. Ese material enriquecido se incorporaba posteriormente en la siguiente generación de estrellas que nacían de nubes de gas contaminadas con elementos pesados. Y esas estrellas a su vez creaban aún más elementos pesados en sus núcleos, continuando ciclo de enriquecimiento químico. Generación tras generación de estrellas, el universo se volvía cada vez más rico en elementos químicos complejos, cada vez más diverso en su composición. Somos literalmente polvo de estrellas, como popularizó el astrónomo Carl Sagan. Cada átomo de nuestro cuerpo, excepto el hidrógeno que forma parte del agua que bebemos, fue creado en el interior de una estrella que murió hace miles de millones de años. El hierro en tu sangre proviene de una supernova. El calcio de tus huesos fue forjado en el núcleo colapsante de una estrella gigante. El oxígeno que respiras fue sintetizado mediante fusión nuclear estelar. Somos el universo hecho consciente de sí mismo. Materia estelar organizada de tal manera que puede contemplar su propio origen cósmico. A medida que más y más estrellas nacían en todo el universo, comenzaron a agruparse gravitacionalmente formando las primeras galaxias primitivas. Estas protogalaxias iniciales eran considerablemente más pequeñas, irregulares y caóticas que las galaxias espirales majestuosas que observamos hoy. Colisionaban frecuentemente entre sí, fusionándose violentamente, creciendo gradualmente a través de estos encuentros galácticos turbulentos. Con el tiempo cósmico, esas galaxias enanas se fusionaron para formar galaxias más grandes y estructuradas, que a su vez se agruparon gravitacionalmente en cúmulos de galaxias. Y esos cúmulos se organizaron en supercúmulos masivos, formando eventualmente la vasta red cósmica filamentosa que vemos hoy cuando mapeamos la distribución de galaxias a gran escala en el universo observable. El telescopio espacial James Webb, lanzado exitosamente al espacio en diciembre de 2021 y operacional desde mediados de 2022, ha revolucionado completamente nuestra comprensión de estas épocas tempranas del cosmos. Con su enorme espejo primario de 6.5 metros de diámetro y sus instrumentos infrarrojos extraordinariamente sensibles, puede detectar la luz tenue de galaxias que existieron cuando el universo tenía apenas unos pocos cientos de millones de años. Edad. Estas galaxias antiguas están tan increíblemente distantes que su luz ha estado viajando hacia nosotros durante más de 13.000 millones de años, antes de llegar finalmente a los detectores del telescopio. Y debido a la expansión continua del universo durante todo ese tiempo, esa luz originalmente emitida en longitudes de onda ultravioleta y visible ha sido estirada, desplazada hacia el rojo del espectro electromagnético hasta convertirse en radiación infrarroja, que es precisamente la parte del espectro para la cual el James Webb fue específicamente diseñado y optimizado. Las imágenes espectaculares capturadas por el James Webb han revelado galaxias que son sorprendentemente maduras y estructuradas para su edad cósmica temprana, desafiando algunas de nuestras teorías previas sobre la formación galáctica. Algunas de estas galaxias primitivas ya contenían agujeros negros supermasivos en sus centros, con masas equivalentes a millones o incluso miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Algo que los teóricos no esperaban encontrar tan temprano en la historia cósmica. ¿Cómo pudieron crecer tan rápidamente esos agujeros negros gigantescos en tan poco tiempo cósmico? Esta pregunta permanece parcialmente sin respuesta,
y representa uno de los grandes misterios actuales de la cosmología moderna, que los científicos están trabajando intensamente para resolver. Lo que sabemos con certeza es que el universo no se detuvo después de formar las primeras estrellas y galaxias. Continuó evolucionando, transformándose constantemente, volviéndose cada vez más complejo y estructurado con el paso de los eones. Las galaxias se fusionaron, creando galaxias más grandes y masivas. Las estrellas nacieron, vivieron sus vidas fusionando elementos, murieron y devolvieron su material enriquecido al espacio. Nuevas generaciones de estrellas nacieron de ese material reciclado. Planetas rocosos se formaron alrededor de estrellas de segunda, tercera o cuarta generación. Y en al menos uno de esos planetas, quizás en muchos más, dispersos por todo el cosmos, surgió algo verdaderamente extraordinario. La vida consciente, capaz de mirar hacia atrás en el tiempo y contemplar maravillada su propio origen cósmico. Parte 4. Teoría sobre el universo cíclico y el gran rebote. Hasta ahora hemos explorado la historia del universo desde su nacimiento explosivo en el Big Bang hasta la formación de las primeras estrellas y galaxias que iluminaron el cosmos primitivo. Pero toda esta narrativa se basa fundamentalmente en una suposición crucial: que el Big Bang fue verdaderamente el principio absoluto de todo, el momento cero de la existencia. Sin embargo, algunos físicos teóricos audaces han propuesto una idea radicalmente diferente y fascinante. ¿Y si el Big Bang no fue realmente el comienzo? ¿Y si nuestro universo es solo uno en una secuencia potencialmente infinita de universos que nacen, evolucionan, mueren y renacen cíclicamente en un proceso eterno que no tiene ni principio ni fin verdadero? Esta idea del universo cíclico no es nueva en absoluto. De hecho, tiene raíces filosóficas profundas que se remontan a miles de años atrás en diversas tradiciones culturales. En la cosmología hindú antigua, por ejemplo, existe el concepto de Brahma, quien crea el universo al comienzo de cada ciclo cósmico gigantesco llamado Kalpa, que dura aproximadamente 4.320 millones de años terrestres. Al final de cada Kalpa, el universo es destruido completamente en un cataclismo cósmico, solo para renacer nuevamente en el siguiente ciclo, repitiéndose eternamente. Los filósofos presocráticos griegos como Heráclito también contemplaron ideas similares sobre ciclos eternos de creación y destrucción gobernando la realidad. Pero lo verdaderamente notable es que ahora, en el siglo XXI, algunos físicos están tomando esta antigua intuición filosófica y tratando de darle un fundamento matemático riguroso basado en las leyes conocidas de la física cuántica y la relatividad general. Una de las versiones más desarrolladas y matemáticamente sofisticadas de esta idea es el modelo cosmológico cíclico conforme, o CCC por sus siglas en inglés, propuesto por el físico matemático británico Roger Penrose, quien ganó el Premio Nobel de Física en 2020 por sus contribuciones fundamentales a nuestra comprensión de los agujeros negros. Según la propuesta revolucionaria de Penrose, el Big Bang, que dio origen a nuestro universo observable, no fue el principio absoluto del tiempo, sino más bien una transición de fase, una transformación fundamental de un universo anterior que había llegado al final de su evolución natural. Ese universo previo habría existido durante un tiempo incomprensiblemente largo, expandiéndose continuamente hasta que toda su materia ordinaria fue tragada por agujeros negros supermasivos. Y luego, esos agujeros negros mismos se evaporaron lentamente a través del proceso de radiación de Hawking, a lo largo de escalas de tiempo inimaginablemente vastas. Eventualmente, en un futuro increíblemente distante de ese universo anterior, toda la materia compleja habría desaparecido completamente. Solo quedarían fotones de luz y tal vez algunas partículas sin masa vagando eternamente a través de un espacio cada vez más vacío y frío
que continúa expandiéndose implacablemente. Y aquí viene la parte verdaderamente ingeniosa del razonamiento de Penrose. En un universo compuesto únicamente de partículas sin masa viajando a la velocidad de la luz, el concepto mismo de tiempo pierde gradualmente su significado físico. Los fotones, desde su propia perspectiva relativista, si pudiéramos decir que tienen alguna, no experimentan el paso del tiempo en absoluto, debido a la dilatación temporal extrema a velocidades luminales. Para un fotón viajando a través del espacio vacío, el universo entero podría tener una duración infinita o instantánea. Ambas descripciones serían igualmente válidas desde su marco de referencia. Penrose propone matemáticamente que cuando el universo alcanza ese estado final de muerte térmica donde solo existen particiones sin masa, las condiciones físicas fundamentales se vuelven matemáticamente idénticas, equivalentes mediante una transformación conforme del espacio-tiempo a las condiciones que existían justo después del Big Bang de un nuevo universo. Es decir, el final infinitamente distante de un universo viejo puede conectarse suavemente mediante ecuaciones matemáticas elegantes con el comienzo explosivo de un universo nuevo. El infinito futuro de un eón cósmico se convierte en el Big Bang del siguiente eón, en una secuencia cíclica potencialmente eterna. Cada ciclo, que Penrose llama un eón, duraría trillones y trillones de años, períodos de tiempo tan vastos que hacen que la edad actual de nuestro universo, de 13.800 millones de años, parezca menos que un parpadeo momentáneo. Según esta visión fascinante, nuestro universo observable sería simplemente un eón particular en una cadena infinita de eones previos y futuros. El Big Bang que consideramos nuestro origen cósmico sería en realidad el punto de transición desde el eón anterior, y nuestro universo eventualmente evolucionará hacia su propia muerte térmica en un futuro incomprensiblemente distante, momento en el cual dará paso al siguiente eón en la secuencia eterna. La pregunta de ¿qué había antes del Big Bang? Obtendría una respuesta directa y clara. Había otro universo completamente diferente, un eón anterior que llegó a su fin natural y fue transformado en nuestro comienzo. Esta idea es profundamente hermosa desde un punto de vista filosófico, porque elimina la necesidad de un principio absoluto del tiempo, evitando así la paradoja conceptual de tener que explicar cómo algo puede surgir de la nada absoluta. Sin embargo, debemos ser honestos y reconocer que la cosmología cíclica conforme de Penrose es altamente especulativa y controversial dentro de la comunidad científica. Requiere hacer suposiciones matemáticas muy específicas sobre la naturaleza del espacio-tiempo y las condiciones extremas al final de la vida del universo. Suposiciones que son extraordinariamente difíciles de verificar o refutar experimentalmente. Con nuestra tecnología actual, Penrose y sus colaboradores han afirmado encontrar posibles evidencias de este modelo en ciertos patrones anómalos presentes en la radiación cósmica de fondo de microondas, específicamente en forma de círculos concéntricos de temperatura ligeramente elevada, que podrían ser ecos o huellas residuales de eventos catastróficos, como colisiones de agujeros negros supermasivos que ocurrieron en el eón anterior. Pero la mayoría de los cosmólogos permanecen profundamente escépticos de estas afirmaciones, argumentando que esos patrones podrían explicarse más parsimoniosamente como fluctuaciones estadísticas normales o artefactos del procesamiento de datos, lugar de señales genuinas de un universo previo. Existe otra versión completamente diferente del universo cíclico conocida como el modelo del gran rebote o Big Bounce en inglés. Esta propuesta sugiere que el Big Bang no fue una singularidad verdadera donde las leyes físicas colapsan completamente, sino más bien un punto de rebote elástico, donde un universo en contracción alcanzó una densidad máxima finita, aunque extremadamente alta, y luego rebotó hacia afuera iniciando una nueva fase de expansión que percibimos como nuestro Big Bang. Imagina comprimir un balón de goma hasta su límite máximo y luego soltarlo repentinamente.
El balón no se queda comprimido indefinidamente, sino que rebota explosivamente hacia afuera, recuperando su forma. Algo similar, según esta teoría, le ocurre al universo entero. El modelo del Big Bounce está íntimamente conectado con intentos contemporáneos de desarrollar una teoría cuántica de la gravedad, específicamente la gravedad cuántica de bucles, que es uno de los principales candidatos para unificar la mecánica cuántica con la relatividad general de Einstein. En la relatividad general clásica sin efectos cuánticos, el Big Bang es una singularidad matemática auténtica donde la densidad y la curvatura del espacio-tiempo se vuelven literalmente infinitas. Un punto donde todas las ecuaciones físicas conocidas se rompen completamente y dejan de producir predicciones significativas. Pero cuando incluimos efectos de la mecánica cuántica en la descripción de la gravedad, como intenta hacer la gravedad cuántica de bucles, esa singularidad desagradable podría ser suavizada, reemplazada por un rebote cósmico suave, donde el universo nunca alcanza una densidad verdaderamente infinita. Según esta perspectiva teórica fascinante, habría existido un universo antes del nuestro que estaba en un estado de contracción acelerada, encogiéndose cada vez más rápido bajo la influencia de su propia gravedad. A medida que ese universo se contraía, su densidad de materia y energía aumentaba dramáticamente. La temperatura subía vertiginosamente y las condiciones físicas se volvían cada vez más extremas. Eventualmente, la contracción llevaría al universo a un estado de densidad extraordinariamente alta, pero no infinita, gracias a los efectos de repulsión gravitacional cuántica que surgirían cuando el espacio-tiempo se comprime hasta escalas microscópicas comparables a la longitud de Planck, que es aproximadamente 10⁻⁻35 metros. En ese punto crítico, la gravedad cuántica generaría una presión repulsiva inmensa que detendría el colapso y revertiría el movimiento, lanzando al universo hacia una nueva fase de expansión explosiva que experimentaríamos como el Big Bang. Esta idea del rebote cósmico es atractiva por varias razones profundas. Primero, evita completamente la problemática singularidad inicial donde las leyes físicas dejan de funcionar, reemplazándola con un proceso físico continuo gobernado por leyes cuánticas bien definidas. Segundo, proporciona naturalmente las condiciones iniciales apropiadas para la inflación cósmica que discutimos anteriormente, explicando por qué el universo comenzó en un estado tan extraordinariamente denso y caliente. Tercero, abre la fascinante posibilidad de que podría haber información transferida desde el universo en contracción hacia nuestro universo en expansión. Información codificada en las fluctuaciones cuánticas que atravesaron el rebote y que, eventualmente, se convirtieron en las semillas de las galaxias actuales. Sin embargo, debemos reconocer honestamente que el modelo del Big Bounce también enfrenta desafíos teóricos y observacionales significativos. Uno de los problemas más serios es explicar qué causaría que un universo en expansión como el nuestro eventualmente deje de expandirse y comience a contraerse nuevamente para iniciar el siguiente ciclo. En nuestro universo actual, las observaciones astronómicas demuestran de manera concluyente que la expansión cósmica no solo continúa, sino que está acelerándose cada vez más rápido debido a la misteriosa energía oscura que domina el contenido energético del cosmos. Si esa aceleración continúa indefinidamente hacia el futuro, el universo seguirá expandiéndose eternamente y nunca se contraerá, lo cual rompería el ciclo de rebotes. Algunos modelos teóricos proponen que las propiedades de la energía oscura podrían cambiar con el tiempo cósmico, de manera que eventualmente cause contracción en lugar de expansión. Pero esta es una especulación sin evidencia observacional directa que la respalde actualmente. Más allá de estas dos versiones específicas del universo cíclico, existen otras propuestas teóricas fascinantes que exploran la posibilidad de ciclos cósmicos repetidos. Algunos modelos basados en la teoría de cuerdas y dimensiones espaciales adicionales sugieren que nuestro universo tridimensional podría ser una brana, una membrana de dimensión más alta, flotando en un espacio de dimensiones superiores,
y que el Big Bang fue el resultado de una colisión violenta entre nuestra brana y otra brana paralela. Estas colisiones de branas podrían ocurrir periódicamente, generando Big Bangs repetidos y universos cíclicos. La física del multiverso, que discutiremos con más detalle posteriormente, también permite escenarios donde universos individuales nacen, evolucionan y mueren dentro de un metacosmos eterno más grande. Parte 5. El multiverso y la naturaleza cuántica de la realidad. Todas estas teorías cíclicas que acabamos de explorar nos llevan naturalmente a una pregunta aún más profunda y vertiginosa. ¿Y si nuestro universo no es el único que existe? ¿Y si en lugar de un solo cosmos, habitamos en realidad uno entre una cantidad potencialmente infinita de universos paralelos, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias constantes fundamentales, su propia historia única? Esta idea extraordinaria, conocida como el multiverso, ha pasado de ser una especulación filosófica marginal a convertirse en una propuesta científica seria, considerada por muchos físicos teóricos prominentes, aunque sigue siendo profundamente controversial y genera debates apasionados dentro de la comunidad científica. El concepto del multiverso emerge naturalmente de varias áreas diferentes de la física teórica moderna, lo cual es notable porque sugiere que podría haber algo genuinamente profundo en esta idea. Una de las fuentes más importantes es la teoría de la inflación eterna, una extensión natural de la inflación cósmica que discutimos anteriormente. Recordemos que durante los primeros instantes después del Big Bang, el espacio se expandió exponencialmente a velocidades vertiginosas. Pero según algunos modelos inflacionarios desarrollados por físicos como Andrei Linde y Alan Guth, esa expansión inflacionaria no necesariamente se detuvo de manera simultánea en todas partes del espacio. En algunas regiones del espacio-tiempo, la inflación terminó y dio paso a un Big Bang caliente, como el que experimentó nuestro universo observable. Pero en otras regiones distantes, la inflación continuó implacablemente. Y aquí viene lo verdaderamente extraordinario. En esas regiones donde la inflación continúa, el espacio sigue expandiéndose exponencialmente, y dentro de ese océano inflacionario en constante crecimiento, surgen constantemente nuevas burbujas donde la inflación termina localmente, generando nuevos Big Bangs, nuevos universos burbuja, con sus propias condiciones iniciales particulares. Cada una de esas burbujas se convierte efectivamente en un universo separado con su propia física, potencialmente diferente de la nuestra. Y este proceso de nucleación de universos burbuja dentro del espacio inflacionario continúa eternamente hacia el futuro, creando una cantidad infinitamente creciente de universos paralelos desconectados causalmente entre sí. Es como un océano cósmico infinito, donde constantemente se forman burbujas de espuma, cada burbuja representando un universo completo con miles de millones de galaxias y trillones de estrellas. Nuestro universo observable, con sus aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro, sería simplemente una de esas burbujas minúsculas en el vasto océano multiversal. Más allá del horizonte cósmico, más allá de la región del espacio que podemos observar incluso en principio, porque la luz de esas regiones distantes aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos, existirían innumerables otros universos burbuja expandiéndose dentro de sus propias regiones de espacio-tiempo. Algunos de esos universos podrían tener leyes físicas muy similares a las nuestras, quizás con pequeñas variaciones en las constantes fundamentales como la carga eléctrica del electrón o la intensidad de la fuerza nuclear fuerte. Otros podrían tener físicas radicalmente diferentes, tan alienígenas que conceptos básicos como átomos o luz podrían no existir siquiera en formas reconocibles para nosotros. Esta variación en las leyes físicas entre diferentes universos burbuja podría explicar uno de los misterios más profundos y desconcertantes de la cosmología moderna: el problema del ajuste fino de las constantes fundamentales. Los físicos han descubierto que las leyes de la naturaleza en nuestro universo
dependen de aproximadamente 30 constantes fundamentales, cuyos valores numéricos deben ser ajustados con una precisión extraordinaria, casi milagrosa, para permitir existencia de estructuras complejas como átomos estables, estrellas de larga duración, planetas habitables y eventualmente vida consciente. Si la fuerza de la gravedad fuera apenas ligeramente más intensa de lo que es, las estrellas quemarían su combustible nuclear demasiado rápidamente y colapsarían antes de que la vida pudiera evolucionar en planetas orbitando alrededor de ellas. Si fuera ligeramente más débil, las estrellas nunca se formarían en primer lugar, porque las nubes de gas no podrían colapsar gravitacionalmente. Similarmente, si la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos los núcleos atómicos fuera solo un 5% más débil, el deuterio no sería estable y la nucleosíntesis primordial no podría producir elementos más pesados que el hidrógeno, resultando en un universo monótonamente compuesto exclusivamente de hidrógeno, sin posibilidad de química compleja. Si esa misma fuerza fuera un poco más intensa, los protones en el universo temprano se habrían combinado tan eficientemente que no quedaría hidrógeno libre para formar agua o estrellas de larga duración. La lista de estas coincidencias aparentemente milagrosas es larga y profundamente desconcertante. ¿Por qué nuestro universo tiene exactamente las leyes físicas correctas, ajustadas con precisión extraordinaria, para permitir nuestra existencia? El multiverso ofrece una respuesta elegante, aunque profundamente contraintuitiva a esta pregunta, mediante lo que se conoce como el principio antrópico. Si existen innumerables universos con todas las combinaciones posibles de leyes físicas y valores de constantes fundamentales, entonces, inevitablemente algunos de esos universos, quizás una fracción extremadamente pequeña del total, tendrán por pura casualidad estadística las condiciones apropiadas para el surgimiento de vida compleja y observadores conscientes. Y por supuesto, necesariamente nos encontramos viviendo en uno de esos universos raros, afortunados, porque es el único tipo de universo donde podríamos existir para hacernos esta pregunta. Es una especie de sesgo de selección cósmica. No observamos un universo típico del multiverso. Observamos un universo atípicamente hospitalario para la vida, precisamente porque la vida solo puede surgir en universos con esas características especiales. Esta explicación antrópica es profundamente insatisfactoria para muchos científicos porque parece demasiado conveniente, casi como rendirse ante el misterio, en lugar de buscar una explicación física más profunda y predictiva. El físico teórico Lee Smolin ha argumentado apasionadamente que debemos buscar teorías que expliquen por qué nuestras leyes físicas son las que son, sin recurrir al principio antrópico y al multiverso. Sin embargo, otros físicos prominentes como Leonard Susskind y Max Tegmark han defendido vigorosamente la idea del multiverso, argumentando que es una consecuencia natural y quizás inevitable de nuestras mejores teorías físicas actuales, y que debemos aceptarla incluso si nos resulta filosóficamente incómoda. Otra fuente completamente independiente que sugiere la existencia del multiverso proviene de la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, propuesta originalmente en 1957 por el físico Hugh Everett. La mecánica cuántica estándar, tal como fue formulada en las décadas de 1920 y 1930, describe las partículas subatómicas mediante funciones de onda que representan superposiciones de múltiples estados posibles existiendo simultáneamente. Un electrón, por ejemplo, no está localizado en una posición definida única antes de ser observado, sino que existe en una superposición cuántica de múltiples posiciones posibles distribuidas en el espacio. Cuando realizamos una medición del electrón, la función de onda colapsa aleatoriamente a uno de los estados posibles y observamos al electrón en una posición definida específica. Pero Everett propuso una interpretación radicalmente diferente y fascinante. ¿Y si la función de onda nunca colapsa realmente? ¿Y si todos los resultados posibles de una medición cuántica
ocurren simultáneamente, cada uno en una rama diferente del multiverso que se divide constantemente. En esta visión extraordinaria, cada vez que ocurre un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo se ramifica literalmente en múltiples copias paralelas de sí mismo, una para cada resultado posible. En una rama del multiverso, el electrón aparece en la posición A. En otra rama paralela, aparece en la posición B. En otra más, en la posición C. Y así sucesivamente para todas las posibilidades permitidas por la mecánica cuántica. Esto significa que en cada instante, el universo se está dividiendo constantemente en un número astronómicamente inmenso de ramas paralelas. En algunas de esas ramas, estás leyendo estas palabras exactamente como lo estás haciendo ahora. En otras ramas ligeramente diferentes, decidiste no leer este texto y estás haciendo algo completamente diferente. En otras ramas más distantes, nunca naciste porque tus padres nunca se conocieron, debido a alguna fluctuación cuántica diferente en el pasado. Todas estas historias alternativas son igualmente reales, según la interpretación de muchos mundos, todas coexistiendo en ramas separadas del multiverso cuántico que no pueden comunicarse entre sí, porque están desconectadas causalmente por el proceso de decoherencia cuántica. Esta interpretación elimina completamente el misterioso y problemático colapso de la función de onda que ha desconcertado a los físicos durante décadas, reemplazándolo con una ontología donde todo lo que puede ocurrir según las leyes cuánticas realmente ocurre en alguna rama del multiverso. Es una idea profundamente extraña que requiere aceptar que existen innumerables copias casi idénticas de ti mismo, viviendo vidas ligeramente o radicalmente diferentes en universos paralelos inaccesibles. Muchos físicos encuentran esto filosóficamente perturbador o excesivamente extravagante ontológicamente, pero la interpretación de muchos mundos ha ganado considerable apoyo en décadas recientes porque ofrece una descripción matemáticamente simple, elegante de la mecánica cuántica, sin necesidad de postular procesos misteriosos adicionales como el colapso de la función de onda. El físico cosmólogo Max Tegmark ha propuesto una clasificación sistemática del multiverso en 4 niveles distintos de complejidad creciente. El nivel 1 consiste simplemente en regiones del espacio más allá de nuestro horizonte cósmico observable, pero que obedecen las mismas leyes físicas fundamentales que nuestro universo. El nivel 2 corresponde a los universos burbuja de la inflación eterna, con diferentes constantes físicas o simetrías rotas de manera diferente. El nivel 3 es el multiverso cuántico de la interpretación de muchos mundos, donde todas las posibilidades cuánticas se realizan en ramas paralelas. Y finalmente, el nivel 4, el más especulativo y filosóficamente radical, consiste en todas las estructuras matemáticas posibles existiendo como universos físicos reales. Una idea que Tegmark llama la hipótesis del universo matemático. Según esta última propuesta extraordinaria, cualquier estructura matemática internamente consistente y bien definida corresponde automáticamente a un universo físico real existente en algún lugar del multiverso de nivel 4. Nuestro universo, con sus leyes físicas particulares, sería simplemente una estructura matemática particular entre infinitas otras. Esta idea lleva el multiverso a su conclusión lógica más extrema. No solo existen universos con diferentes valores de constantes físicas o diferentes historias cuánticas, sino universos con matemáticas fundamentalmente diferentes, geometrías alienígenas, lógicas no clásicas, estructuras tan radicalmente distintas de la nuestra que desafían completamente nuestra imaginación. Parte 6. La materia oscura y la energía oscura. Todas estas especulaciones fascinantes sobre universos paralelos y ciclos cósmicos pueden parecer extremadamente abstractas y distantes de nuestra realidad cotidiana. Pero incluso dentro de nuestro propio universo observable, el único al que tenemos acceso directo mediante telescopios y experimentos, existen misterios profundos que desafían nuestra comprensión y revelan cuán poco sabemos realmente
sobre la naturaleza fundamental del cosmos. Dos de los enigmas más grandes y desconcertantes de la cosmología contemporánea son la materia oscura y la energía oscura, componentes invisibles y misteriosos que juntos constituyen aproximadamente el 95% del contenido total del universo, dejando la materia ordinaria que compone estrellas, planetas y nuestros propios cuerpos como una fracción casi insignificante del cosmos. La materia oscura fue postulada por primera vez en la década de 1930 por el astrónomo suizo Fritz Zwicky, quien estaba estudiando el movimiento de galaxias en el cúmulo de Coma mediante observaciones espectroscópicas detalladas. Zwicky midió las velocidades con las que las galaxias individuales se movían dentro del cúmulo y se sorprendió enormemente al descubrir que se desplazaban mucho más rápido de lo que deberían, según los cálculos gravitacionales basados únicamente en la masa visible de las estrellas. Las galaxias se movían tan rápidamente que deberían haber escapado completamente de la atracción gravitacional del cúmulo hace mucho tiempo, dispersándose por el espacio intergaláctico. El hecho de que permanecieran gravitacionalmente ligadas al cúmulo indicaba claramente que debía existir una cantidad inmensa de masa invisible adicional, mucho mayor que toda la masa estelar visible, proporcionando la gravedad extra necesaria para mantener unido el sistema. Sin embargo, esta observación revolucionaria de Zwicky fue ampliamente ignorada o descartada por la comunidad astronómica durante décadas. No fue hasta la década de 1970 cuando la astrónoma estadounidense Vera Rubin realizó estudios sistemáticos y meticulosos de las curvas de rotación de galaxias espirales que la evidencia de materia oscura se volvió irrefutable e imposible de ignorar. Rubin midió cuidadosamente la velocidad orbital de las estrellas a diferentes distancias del centro de numerosas galaxias espirales. Según las leyes de la gravitación de Newton y la relatividad general de Einstein, las estrellas situadas más lejos del centro galáctico, donde hay menos masa visible atrayéndolas, deberían orbitar más lentamente, exactamente como los planetas más distantes de nuestro sistema solar orbitan el Sol más lentamente que los planetas interiores. Pero las observaciones de Rubin revelaron algo completamente inesperado y desconcertante. Las estrellas en las regiones exteriores de las galaxias orbitaban a velocidades iguales o incluso mayores que las estrellas cercanas al centro galáctico, completamente contrario a las predicciones teóricas. Las curvas de rotación permanecían planas en lugar de descender como deberían. La única explicación coherente para este comportamiento anómalo era que las galaxias estaban envueltas en extensos halos esféricos de materia invisible que se extendían mucho más allá de la distribución visible de estrellas, proporcionando la gravedad adicional necesaria para mantener esas altas velocidades orbitales en las regiones exteriores. Esta materia invisible o oscura no emite, absorbe ni refleja luz en ninguna longitud de onda del espectro electromagnético, haciéndola completamente invisible para todos nuestros telescopios convencionales. Desde entonces, múltiples líneas de evidencia observacional independientes han confirmado rotundamente la existencia de materia oscura en cantidades masivas, distribuidas por todo el universo. Los estudios de lentes gravitacionales, donde la luz de galaxias distantes es curvada y distorsionada al pasar cerca de concentraciones masivas de materia, según predice la relatividad general, revelan la distribución de masa total incluyendo tanto materia visible como oscura. Los mapas detallados de lentes gravitacionales muestran claramente que la mayor parte de la masa en cúmulos galácticos reside en halos difusos de materia oscura, que superan ampliamente en masa todas las estrellas y gas visible. Las fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo de microondas que discutimos anteriormente también proporcionan evidencia contundente de materia oscura. El patrón preciso de esas fluctuaciones de temperatura en el cielo depende críticamente de la cantidad relativa de materia oscura versus materia ordinaria presente en el universo temprano, y los datos observacionales encajan perfectamente con un cosmos dominado por materia oscura. Pero a pesar de décadas de búsquedas experimentales intensivas y costosas,
nadie ha logrado detectar directamente ni una sola partícula de materia oscura en laboratorios terrestres. No sabemos de qué está compuesta esta sustancia misteriosa que constituye aproximadamente el 27% del contenido energético total del universo. La hipótesis más popular entre los físicos de partículas es que la materia oscura consiste en un tipo nuevo y no descubierto de partícula subatómica que interactúa con la materia ordinaria exclusivamente mediante la gravedad y posiblemente mediante la fuerza nuclear débil, pero no mediante el electromagnetismo ni la fuerza nuclear fuerte. Estas partículas hipotéticas se denominan WIMPs, acrónimo en inglés de partículas masivas de interacción débil, y podrían haber sido producidas en abundancia durante los primeros instantes después del Big Bang, cuando el universo era extremadamente caliente y denso. Docenas de experimentos sofisticados de detección de materia oscura operan actualmente en laboratorios subterráneos profundos alrededor del mundo. Lugares como la mina de Sudán, en Minnesota, el Laboratorio Nacional de Gran Sasso en Italia, bajo los Apeninos, o la mina de Sanford, en Dakota del Sur. Estos detectores consisten típicamente en tanques enormes, conteniendo cientos de kilogramos o incluso toneladas de materiales ultrapuros como xenón líquido, germanio cristalino o argón líquido, enfriados a temperaturas criogénicas cercanas al cero absoluto y protegidos del ruido de fondo de rayos cósmicos mediante kilómetros de rocas sólidas sobre ellos. Los físicos esperan detectar el rarísimo evento donde una partícula de materia oscura procedente del halo galáctico, atravesando el detector, colisione con un núcleo atómico en el material detector, produciendo un minúsculo destello de luz o una vibración microscópica detectable. Sin embargo, después de décadas de búsqueda cada vez más sensible, estos experimentos no han encontrado señales convincentes de WIMPs, llevando a algunos físicos a considerar alternativas más exóticas. Tal vez la materia oscura no consiste en WIMPs masivas, sino en partículas mucho más ligeras llamadas acciones, originalmente propuestas para resolver un problema completamente diferente en la física de partículas. O quizás la materia oscura está compuesta de agujeros negros primordiales microscópicos, formados durante los primeros instantes del Big Bang. O tal vez, sugieren algunos teóricos heterodoxos, la materia oscura no existe en absoluto, y necesitamos modificar fundamentalmente nuestra comprensión de la gravedad mediante teorías alternativas como la dinámica newtoniana modificada o MOND. Pero esta última posibilidad parece cada vez menos probable, dado el creciente cuerpo de evidencia observacional que encaja perfectamente con la hipótesis de materia oscura y contradice las predicciones de teorías gravitacionales modificadas. Si la materia oscura es misteriosa y desconcertante, la energía oscura es aún más profundamente enigmática y perturbadora para nuestra comprensión del cosmos. La energía oscura fue descubierta completamente por accidente en 1998 por dos equipos independientes de astrónomos que estaban estudiando supernovas de tipo Ia, un tipo específico de explosión estelar que sirve como vela estándar cósmica porque todas alcanzan aproximadamente el mismo brillo intrínseco máximo durante su explosión. Al medir cuidadosamente el brillo aparente y el corrimiento al rojo de supernovas extremadamente distantes, estos astrónomos esperaban determinar con precisión la tasa de expansión del universo y descubrir cuánto estaba desacelerándose esa expansión, debido a la atracción gravitacional frenando el cosmos. El resultado que obtuvieron fue completamente inesperado, tan sorprendente y contraintuitivo que inicialmente pensaron que debía ser un error experimental o un sesgo sistemático no identificado en sus datos. Las supernovas distantes aparecían sistemáticamente más tenues de lo esperado, lo cual significaba que estaban más lejos de lo que deberían estar si el universo se expandiera a una tasa constante o decelerada. La única interpretación coherente de estos datos extraordinarios era que la expansión del universo no se está desacelerando gradualmente como todos esperaban, sino que está acelerándose cada vez más rápido. Las galaxias distantes no solo se alejan de nosotros,
sino que se alejan con una velocidad que aumenta continuamente con el tiempo. Es como si existiera una fuerza repulsiva misteriosa impregnando todo el espacio, empujando las galaxias, separándolas cada vez más rápidamente, trabajando contra la atracción gravitacional ordinaria que intenta juntarlas. Esta fuerza repulsiva misteriosa fue denominada energía oscura. Aunque ese nombre es algo engañoso porque no sabemos realmente qué es esta entidad extraña, ni por qué causa aceleración cósmica. La explicación más simple y directa, aunque profundamente insatisfactoria desde un punto de vista teórico, es que la energía oscura es simplemente una constante cosmológica, un término adicional que puede agregarse legítimamente a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, representando una densidad de energía inherente al espacio vacío mismo. Curiosamente, Einstein había introducido originalmente este término, constante cosmológica, en 1917, no para explicar aceleración, sino para obtener una solución de universo estático, ni expandiéndose ni contrayéndose, porque en esa época, anterior a las observaciones de Hubble, se creía que el universo era eterno e inmutable. Cuando Hubble descubrió la expansión cósmica en 1929, Einstein abandonó rápidamente la constante cosmológica, supuestamente llamándola mi mayor error. Pero resulta irónico que casi un siglo después, los físicos se han visto obligados a reintroducir exactamente ese término que Einstein descartó. Si la energía oscura es efectivamente una constante cosmológica, entonces representa literalmente la energía intrínseca del vacío cuántico. La energía contenida en el espacio vacío mismo, incluso cuando se elimina toda materia y radiación. La mecánica cuántica predice que el vacío no está realmente vacío, sino que está constantemente burbujeando con pares virtuales de partículas y antipartículas, que surgen espontáneamente de fluctuaciones cuánticas del vacío. Existen brevísimamente, tomando energía prestada del principio de incertidumbre de Heisenberg, y luego se aniquilan mutuamente desapareciendo de nuevo en el vacío. Estas fluctuaciones cuánticas del vacío deberían contribuir a la densidad de energía del espacio, generando efectivamente una constante cosmológica. El problema devastador, sin embargo, es que cuando los físicos teóricos intentan calcular el valor esperado de la energía del vacío cuántico usando teoría cuántica de campos, obtienen un resultado que es aproximadamente 10 a la 120 veces mayor que el valor observado de la energía oscura, medido mediante supernovas y otros métodos cosmológicos. Esto representa la peor discrepancia entre teoría y experimento en toda la historia de la física. Un desajuste de 120 órdenes de magnitud que los físicos han denominado humorísticamente la catástrofe del vacío. Si la energía del vacío fuera realmente tan grande como predice la teoría cuántica de campos ingenua, el universo se habría acelerado tan violentamente inmediatamente después del Big Bang que ninguna estructura como galaxias, estrellas o planetas habría podido formarse jamás. Obviamente, algo está terriblemente mal con nuestros cálculos o nuestra comprensión fundamental de la física del vacío cuántico. Algunos físicos han propuesto mecanismos exóticos donde contribuciones positivas y negativas a la energía del vacío se cancelan casi perfectamente mediante alguna simetría profunda desconocida, dejando el pequeño residuo que observamos como energía oscura. Pero nadie ha logrado construir una teoría convincente que logre esta cancelación sin ajuste fino artificial de parámetros. Otros sugieren que la energía oscura no es una constante cosmológica verdadera, sino un campo dinámico nuevo llamado quinta esencia, cuya densidad de energía puede variar con el tiempo y el espacio. Si esto es correcto, entonces las propiedades de la energía oscura podrían estar cambiando lentamente a medida que el universo envejece, con consecuencias potencialmente dramáticas para el futuro último del cosmos. Parte 7. El vacío cuántico y la verdadera naturaleza de la nada. La energía oscura y el vacío cuántico nos llevan directamente al corazón de una de las preguntas más fundamentales y filosóficamente profundas que podemos plantear.
¿qué es realmente la nada? Durante siglos, filósofos y pensadores han contemplado el concepto del vacío absoluto, imaginándolo como una ausencia completa de todo. Un estado de no existencia pura donde no hay materia, energía, espacio ni tiempo. Pero la física cuántica del siglo XX demolió completamente esta noción intuitiva y reveló que la nada es mucho más extraña, compleja e interesante de lo que jamás imaginamos. El vacío, según la mecánica cuántica, no está vacío en absoluto. Es un hervidero bullicioso de actividad invisible. Un mar dinámico de fluctuaciones cuánticas donde partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente en escalas de tiempo microscópicas. El principio de incertidumbre de Heisenberg, uno de los pilares fundamentales de la mecánica cuántica formulado en 1927, establece que existen límites fundamentales a nuestra capacidad de conocer simultáneamente ciertas propiedades complementarias de un sistema físico. La versión más famosa del principio relaciona la posición y el momento de una partícula, pero existe otra versión igualmente importante que relaciona la energía con el tiempo. Esta relación energía-tiempo implica que durante intervalos de tiempo suficientemente breves, la energía de un sistema puede fluctuar violentamente, tomando prestada energía de la nada aparente, siempre que esa energía sea devuelta rápidamente antes de que pueda ser detectada directamente. Cuanto más breve sea el intervalo de tiempo, mayor puede ser la fluctuación energética permitida. Estas fluctuaciones cuánticas del vacío no son meras abstracciones matemáticas o ficciones teóricas convenientes. Tienen consecuencias físicas reales, medibles y verificadas experimentalmente con precisión extraordinaria. Uno de los efectos más famosos y bien confirmados es el efecto Casimir, descubierto teóricamente por el físico holandés Hendrik Casimir en 1948 y verificado experimentalmente con precisión creciente desde la década de 1990. El efecto Casimir predice que dos placas metálicas conductoras perfectamente lisas y paralelas, colocadas en el vacío a una distancia microscópica, se atraerán mutuamente debido exclusivamente a las fluctuaciones del vacío cuántico entre ellas y alrededor de ellas. ¿Cómo puede el vacío generar una fuerza atractiva medible entre objetos macroscópicos? La explicación cuántica es fascinante y profundamente contraintuitiva. El espacio vacío entre las placas y fuera de ellas está constantemente lleno de pares virtuales de partículas y antipartículas, surgiendo espontáneamente de fluctuaciones cuánticas en todos los modos posibles del campo electromagnético. Sin embargo, la presencia de las placas metálicas impone condiciones de contorno que restringen los modos permitidos del campo electromagnético en la región estrecha entre las placas. Solo aquellas longitudes de onda que encajan exactamente un número entero de veces en el espacio entre las placas pueden existir allí. Fuera de las placas, en el espacio abierto infinito, no hay tales restricciones, y todos los modos posibles del campo pueden florecer libremente. Esto significa que hay más fluctuaciones cuánticas, más partículas virtuales, más presión del vacío, empujando las placas desde el exterior que desde el espacio restringido entre ellas. El resultado neto es una fuerza atractiva minúscula, pero definitivamente real, empujando las placas juntas, como si fueran exprimidas por la presión desigual de las fluctuaciones cuánticas asimétricas. Esta fuerza es extraordinariamente débil para separaciones grandes entre placas, pero se vuelve mensurable cuando las placas están separadas por distancias de solo unos pocos micrómetros. Experimentos de alta precisión han confirmado las predicciones cuantitativas del efecto Casimir con una exactitud del 1% o mejor, proporcionando evidencia experimental contundente de que el vacío cuántico es genuinamente real y físicamente activo. Otro fenómeno fascinante relacionado con las fluctuaciones del vacío cuántico es la radiación de Hawking, predicha teóricamente por Stephen Hawking en 1974
en uno de los descubrimientos más brillantes e influyentes de la física teórica del siglo XX. Hawking demostró mediante cálculos matemáticos rigurosos que los agujeros negros no son completamente negros ni absolutamente inertes como se pensaba previamente. Debido a efectos cuánticos sutiles que ocurren precisamente en el horizonte de eventos del agujero negro, esa frontera invisible de no retorno más allá de la cual nada puede escapar, los agujeros negros emiten una radiación térmica tenue que hace que pierdan masa gradualmente y se evaporen lentamente con el tiempo cósmico. El mecanismo físico detrás de la radiación de Hawking involucra directamente las fluctuaciones cuánticas del vacío cerca del horizonte de eventos. Los pares virtuales de partículas y antipartículas están surgiendo constantemente de fluctuaciones del vacío en todas partes del espacio, incluyendo justo afuera del horizonte de eventos de un agujero negro. Normalmente estos pares virtuales se aniquilarían mutuamente rápidamente y desaparecerían de vuelta en el vacío sin dejar rastro. Pero cerca del horizonte de eventos, la inmensa curvatura del espacio-tiempo causada por la gravedad extrema del agujero negro puede separar el par virtual antes de que tenga oportunidad de aniquilarse. Una partícula del par podría caer dentro del horizonte de eventos mientras su compañera escapa hacia el espacio exterior. Desde la perspectiva de un observador distante mirando el agujero negro, parece como si el agujero negro estuviera emitiendo partículas reales, no virtuales, que llevan energía positiva alejándose hacia el infinito. Pero la conservación de energía debe satisfacerse. Entonces, ¿de dónde proviene esa energía? Proviene de la masa del propio agujero negro. La partícula que cayó dentro del horizonte debe tener energía negativa desde la perspectiva del agujero negro, reduciendo ligeramente su masa total. Con el tiempo, a medida que más y más partículas de Hawking escapan, el agujero negro pierde masa progresivamente, encogiéndose gradualmente y eventualmente evaporándose completamente en un destello final de radiación después de un tiempo extraordinariamente largo, mucho mayor que la edad actual del universo para agujeros negros de masa estelar o mayor. La temperatura de la radiación de Hawking es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Agujeros negros masivos de origen estelar con masas de varios soles tienen temperaturas de Hawking increíblemente frías, apenas unas pocas milmillonésimas de grado por encima del cero absoluto, mucho más frías que la radiación cósmica de fondo de microondas que permea el espacio. Esto significa que actualmente están absorbiendo más energía de la radiación de fondo de la que emiten mediante radiación de Hawking. Entonces están creciendo netos en lugar de evaporarse. Solo en un futuro incomprensiblemente distante, cuando el universo se haya expandido tanto que la radiación de fondo se enfríe por debajo de la temperatura de Hawking, incluso de los agujeros negros más masivos, comenzarán finalmente a evaporarse significativamente. Por otro lado, si existieran agujeros negros microscópicos con masas comparables a montañas terrestres, pero tamaños subatómicos, tendrían temperaturas de Hawking extremadamente altas y se evaporarían explosivamente en fracciones de segundo, liberando energía equivalente a millones de bombas nucleares. Algunos físicos han especulado que tales agujeros negros microscópicos podrían haberse formado durante los primeros instantes caóticos del Big Bang, y que ocasionalmente uno podría estar evaporándose en algún lugar del universo actual, produciendo un destello detectable de rayos gamma de alta energía. Búsquedas astronómicas de tales eventos no han encontrado evidencia convincente hasta ahora, pero la posibilidad permanece abierta y fascinante. Todos estos fenómenos extraños del vacío cuántico, el efecto Casimir, la radiación de Hawking, las fluctuaciones cuánticas omnipresentes, nos fuerzan a reconocer que la nada no es realmente nada en absoluto. El vacío es un estado cuántico dinámico, lleno de estructura invisible, actividad incesante y potencial latente. En cierto sentido profundo, el vacío cuántico es el sustrato fundamental de la realidad.
el lienzo sobre el cual se pintan todas las partículas y campos que observamos. Las partículas que consideramos reales y permanentes, como los electrones en nuestros átomos o los quarks en los núcleos atómicos, pueden ser vistas como excitaciones persistentes de sus campos cuánticos respectivos por encima del estado de vacío fundamental. Son como olas duraderas elevándose sobre la superficie de un océano cuántico invisible. Esta perspectiva sugiere una respuesta posible, aunque especulativa y controversial, a la pregunta última de por qué existe algo en lugar de nada. Tal vez el universo surgió espontáneamente de una fluctuación cuántica del vacío. Un evento extraordinariamente raro e improbable, pero no absolutamente imposible según las leyes de la mecánica cuántica. El físico Alexander Vilenkin ha desarrollado modelos matemáticos detallados donde el universo entero puede ser tratado como una gigantesca fluctuación cuántica que tunelizó desde la nada hasta la existencia mediante el proceso cuántico de tunneling, similar a cómo una partícula cuántica puede atravesar túneles a través de una barrera de energía clásicamente impenetrable. En el modelo de Vilenkin no había literalmente nada antes del Big Bang, ni siquiera un vacío cuántico preexistente con sus campos y fluctuaciones. El propio vacío cuántico, con toda su estructura, surgió simultáneamente con el espacio-tiempo en el evento de creación inicial. Es una idea profundamente extraña que desafía nuestras intuiciones básicas sobre causalidad, porque sugiere que el universo no necesitó una causa externa previa. Simplemente se creó a sí mismo mediante un proceso cuántico inherentemente probabilístico. La probabilidad de tal evento podría ser astronómicamente pequeña, infinitesimal más allá de toda imaginación. Pero en la mecánica cuántica, cualquier evento con probabilidad no exactamente cero, eventualmente ocurrirá si esperamos suficiente tiempo. Infinito. Y si no hay tiempo transcurriendo antes de la creación, entonces conceptos como probable o improbable pierden su significado ordinario. El físico Hawking, en su libro final coescrito con Leonard Mlodinow, adoptó una posición filosófica similar, argumentando que el universo no requiere un creador divino externo porque pudo haberse creado espontáneamente a sí mismo desde la nada, mediante las leyes de la física cuántica y la gravedad. Esta perspectiva materialista ha sido naturalmente controversial, especialmente entre filósofos y teólogos, que argumentan que incluso las leyes de la física cuántica requieren alguna forma de explicación metafísica para su existencia, y que hablar de leyes operando antes de que exista un universo físico es conceptualmente problemático o incoherente. Sin embargo, dejando de lado las disputas filosóficas y teológicas profundas sobre la creación última, lo que la física cuántica nos ha revelado inequívocamente es que el vacío, la nada aparente, es en realidad un hervidero rico de actividad, potencialidad. El vacío no es la ausencia de todo, sino más bien el estado fundamental desde el cual todo lo demás emerge. Es silencioso, pero no inerte. Vacío, pero preñado de posibilidades infinitas. Cada partícula que existe, cada campo que vibra, cada fotón de luz que viaja, es una excitación temporal de ese sustrato cuántico fundamental. En ese sentido profundo, nada y algo no son opuestos absolutos, sino más bien diferentes estados del mismo sustrato cuántico subyacente. Parte 8. Reflexiones filosóficas y el límite del conocimiento. Hemos recorrido juntos un viaje extraordinario a través del espacio y del tiempo, explorando desde los primeros instantes infinitesimales después del Big Bang hasta las especulaciones más audaces sobre universos paralelos y ciclos cósmicos eternos. Hemos contemplado la naturaleza del vacío cuántico y descubierto que incluso la nada está llena de actividad invisible y potencial creativo. Pero ahora, al acercarnos al final de esta exploración nocturna, debemos confrontar una verdad humilde y profundamente importante.
Hay límites fundamentales a lo que podemos conocer sobre el universo y su origen último. Límites que no son meramente tecnológicos o temporales, sino que están incorporados en la propia estructura de la realidad física. El límite más fundamental e inevitable que enfrentamos es el horizonte de partículas del universo observable, debido a que el universo tiene una edad finita de aproximadamente 13.800 millones de años, y a que la luz viaja a una velocidad finita constante. Solo podemos observar aquellas regiones del cosmos cuya luz ha tenido tiempo suficiente de alcanzarnos. Desde el Big Bang, más allá de cierta distancia crítica, actualmente alrededor de 46.000 millones de años luz en todas las direcciones, debido a la expansión cósmica acumulada, el espacio está tan distante que su luz aún no ha llegado hasta nosotros y quizás nunca llegará si la aceleración cósmica causada por la energía oscura continúa indefinidamente. Esas regiones más allá del horizonte cósmico son fundamentalmente inobservables para nosotros. No importa cuán avanzada se vuelva nuestra tecnología de telescopios en el futuro. Esto significa que gran parte del universo, posiblemente la vasta mayoría si el cosmos es infinitamente grande, como sugieren algunas mediciones de su geometría espacial, permanecerá eternamente invisible e inaccesible para la ciencia observacional humana. Podríamos especular teóricamente sobre lo que existe más allá de nuestro horizonte observable, extrapolar nuestras leyes físicas conocidas hacia esas regiones distantes e inaccesibles. Pero nunca podremos verificar directamente esas especulaciones mediante observaciones telescópicas. Es como estar confinado a una isla en medio de un océano infinito, sin ninguna posibilidad de navegar más allá del horizonte visible. Podemos razonar que probablemente hay más océano, y quizás otras islas más allá de lo que vemos. Pero no podemos estar absolutamente seguros sin ir allí y comprobarlo personalmente. Pero hay un límite aún más profundo y fundamental relacionado con el origen mismo del tiempo. Incluso si pudiéramos retroceder observacionalmente hasta el Big Bang mismo, que no podemos debido a la opacidad del universo antes de la recombinación hace 380.000 años, encontraríamos que nuestras teorías físicas actuales dejan de funcionar correctamente cuando nos acercamos suficientemente al instante inicial. La relatividad general de Einstein predice una singularidad verdadera en el tiempo cero, donde la densidad, temperatura y curvatura del espacio-tiempo se vuelven literalmente infinitas. Pero sabemos que esta predicción no puede ser literalmente correcta, porque la relatividad general es una teoría clásica que ignora completamente los efectos cuánticos. Y esos efectos cuánticos inevitablemente deben volverse dominantes y cruciales cuando el universo entero está comprimido a escalas microscópicas comparables a la longitud de Planck. La longitud de Planck, aproximadamente 10.000 mornos 35 metros, representa la escala fundamental donde los efectos cuánticos de la gravedad se vuelven tan importantes como los efectos clásicos descritos por la relatividad general. A escalas menores que la longitud de Planck, nuestra comprensión actual de la física se desmorona completamente, porque no tenemos una teoría unificada que combine consistentemente la mecánica cuántica con la gravitación. Este es el santo grial de la física teórica contemporánea, el problema no resuelto más importante de la disciplina. Desarrollar una teoría cuántica completa y autoconsistente de la gravedad que funcione correctamente en todas las escalas y todas las intensidades de curvatura del espacio-tiempo. Múltiples candidatos para esta teoría cuántica de la gravedad han sido propuestos y desarrollados extensivamente durante las últimas décadas. La teoría de cuerdas o teoría M, que postula que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes en 10 u 11 dimensiones espaciales, es probablemente el enfoque más popular y matemáticamente desarrollado entre los físicos de partículas y cosmólogos. La gravedad cuántica de bucles, que cuantiza directamente la geometría del espacio-tiempo mismo, describiéndolo como una red discreta de bucles entrelazados en la escala de Planck,
es el otro gran competidor favorecido por muchos relativistas. Existen también enfoques más especulativos y menos desarrollados como la geometría no conmutativa, los conjuntos causales y la teoría de twistores de Penrose. Pero ninguna de estas teorías candidatas ha sido verificada experimentalmente de manera concluyente, ni ha producido predicciones únicas testables que las distingan definitivamente de sus competidoras. El problema fundamental es que los efectos cuánticos de la gravedad solo se vuelven significativos a energías extraordinariamente altas y escalas extraordinariamente pequeñas, que están completamente fuera del alcance de cualquier experimento de laboratorio posible ahora o en el futuro previsible. Para sondear directamente la escala de Planck mediante experimentos de colisión de partículas, necesitaríamos un acelerador con una energía aproximadamente 1 cuatrillón de veces mayor que el Large Hadron Collider, lo cual requeriría un anillo acelerador del tamaño del sistema solar completo o más grande. Obviamente, esto es tecnológicamente imposible no solo ahora, sino probablemente para siempre. Esto significa que el instante mismo del Big Bang, los primeros 10 de lo menos 43 segundos conocidos como la era de Planck, cuando los efectos cuánticos gravitacionales dominaban completamente la física, probablemente permanecerá siempre envuelto en misterio, inaccesible a la investigación científica empírica directa. Podemos especular teóricamente, construir modelos matemáticos hermosos y elegantes, explorar las consecuencias lógicas de diferentes suposiciones sobre la gravedad cuántica. Pero es dudoso que alguna vez podamos verificar concluyentemente cuál de esos modelos refleja correctamente la realidad física de ese momento primordial. Es una limitación profundamente frustrante para la ciencia, acostumbrada como está a verificar sus teorías mediante experimentos y observaciones rigurosas. Algunos filósofos de la ciencia han argumentado que preguntas sobre el origen último del universo, el estado antes del Big Bang, si tal cosa siquiera tiene sentido, o la razón de por qué las leyes físicas son como son, podrían ser inherentemente imposibles de responder mediante el método científico empírico. Estas preguntas últimas podrían pertenecer al dominio de la metafísica y la filosofía más que al de la física experimental. Esto no significa necesariamente que tales preguntas carezcan de sentido o valor, solo que podrían requerir diferentes métodos de investigación más allá del alcance de la ciencia empírica tradicional, basada en observaciones y experimentos controlados. Sin embargo, otros científicos y filósofos más optimistas argumentan que no deberíamos subestimar la creatividad e ingeniosidad humanas. Después de todo, hemos logrado comprender aspectos extraordinarios del universo que parecían completamente inaccesibles a generaciones anteriores. ¿Quién en el siglo XIX habría imaginado que podríamos determinar la composición química de estrellas distantes mediante espectroscopía, o detectar ondas gravitacionales de colisiones de agujeros negros ocurriendo hace miles de millones de años? Reconstruir la historia térmica del universo hasta fracciones de segundo después de su nacimiento. La ciencia ha superado repetidamente límites que parecían infranqueables, y tal vez continuará haciéndolo en el futuro. Más allá de las limitaciones prácticas y teóricas de nuestro conocimiento científico, hay también una dimensión profundamente humana y existencial en nuestra relación con el misterio cósmico. Somos criaturas finitas, viviendo vidas breves en un planeta diminuto, orbitando una estrella ordinaria en los suburbios de una galaxia típica, en un universo incomprensiblemente vasto. Y sin embargo, poseemos la extraordinaria capacidad de contemplar ese universo, de hacernos preguntas sobre su origen y naturaleza, de construir teorías matemáticas que describen con precisión asombrosa fenómenos que ocurrieron miles de millones de años antes de que existiera nuestra especie. Esta capacidad de trascender nuestras limitaciones físicas mediante el pensamiento abstracto, la imaginación científica y el razonamiento matemático es quizás el fenómeno más misterioso y maravilloso de todos. El filósofo y científico Blaise Pascal expresó elocuentemente esta condición humana paradójica cuando escribió en el siglo XVII.
El hombre no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No hace falta que el universo entero se arme para aplastarlo. Un vapor, una gota de agua, basta para matarlo. Pero aun cuando el universo lo aplastara, el hombre sería todavía más noble que lo que lo mata, porque sabe que muere y la ventaja que el universo tiene sobre él. El universo no sabe nada de esto. Nuestra fragilidad física contrasta dramáticamente con nuestra capacidad intelectual de comprender y contemplar el cosmos que nos contiene. Esta tensión entre nuestra pequeñez física y nuestra grandeza intelectual se vuelve especialmente aguda cuando contemplamos el origen del universo y nuestra incapacidad última de comprenderlo completamente. Estamos intentando entender algo que está fundamentalmente más allá de nuestra experiencia directa, usando conceptos y categorías mentales evolucionados para navegar la vida cotidiana en la sabana africana, no para comprender singularidades cuántico-gravitacionales o geometrías de espacio-tiempo de 11 dimensiones. Es un testimonio extraordinario de la flexibilidad y poder de la razón humana que hayamos llegado tan lejos como lo hemos hecho en nuestra comprensión del cosmos. Tal vez el reconocimiento humilde de los límites de nuestro conocimiento no debería verse como una derrota o una frustración, sino como una invitación a la maravilla y al asombro perpetuos. Hay algo profundamente hermoso en el hecho de que el universo retiene misterios que tal vez nunca resolveremos completamente. Si pudiéramos responder todas las preguntas, si pudiéramos desentrañar todos los enigmas, ¿no perdería el cosmos parte de su grandeza y su capacidad de inspirarnos? El misterio no es un obstáculo a superar, sino una característica esencial de nuestra relación con la realidad. Una fuente continua de motivación para seguir explorando, seguir cuestionando, seguir maravillándonos. El científico y divulgador Carl Sagan capturó bellamente este sentimiento cuando escribió: «Somos una forma de que el cosmos se conozca a sí mismo. Una parte del universo ha cobrado conciencia. Ha comenzado a contemplar su origen y naturaleza. El universo ha despertado en nosotros». En este sentido, nuestra búsqueda de comprensión del Big Bang y del origen del tiempo no es una investigación abstracta distante, sino profundamente personal. Es el universo investigándose a sí mismo. Materia organizada de tal manera que puede reflexionar sobre sus propios comienzos. Y así regresamos finalmente al punto de partida de nuestro viaje nocturno, pero con una perspectiva transformada y enriquecida. La pregunta de qué existía antes del Big Bang, si es que antes siquiera tiene sentido en ese contexto, permanece sin una respuesta definitiva y concluyente. Pero al explorar esa pregunta, hemos descubierto mucho sobre la naturaleza del tiempo, el espacio, la materia, la energía y los límites del conocimiento humano. Hemos aprendido que el vacío no está vacío, que la nada bulle con actividad cuántica, que el universo observable podría ser solo una diminuta fracción de una realidad cósmica mucho más vasta, que el tiempo mismo tuvo un comienzo y que las leyes de la física tal como las conocemos podrían colapsar en el instante inicial de creación. Hemos contemplado universos cíclicos que renacen eternamente, universos paralelos separados causalmente de nosotros, materia y energía oscuras que dominan el cosmos, pero permanecen profundamente misteriosas, y agujeros negros que evaporan lentamente, gracias a fluctuaciones cuánticas del vacío. Hemos visto cómo la ciencia moderna ha transformado completamente nuestra comprensión del universo, revelando un cosmos mucho más extraño, más hermoso y más asombroso que cualquier cosa imaginada por generaciones previas. Y hemos reconocido humildemente que siempre habrá preguntas sin respuesta, misterios sin resolver, límites a nuestro conocimiento que nos recuerdan nuestra condición de seres finitos, contemplando el infinito. Quizás la lección más profunda de este viaje es que la existencia misma del universo, el hecho de que haya algo en lugar de nada,
es el misterio más grande de todos. Las teorías científicas pueden explicar cómo evolucionó el universo desde el Big Bang, cómo se formaron las primeras partículas y átomos, cómo nacieron las estrellas y galaxias, cómo emergió la vida en al menos un planeta diminuto. Pero la pregunta última, de por qué existe el universo en primer lugar, por qué hay algo en lugar de nada absoluta, podría estar fundamentalmente fuera del alcance de la ciencia empírica. Esa pregunta nos lleva al límite donde la física se encuentra con la metafísica, donde la ciencia se transforma en filosofía, donde el conocimiento cede ante el asombro reverente. Y tal vez está bien que sea así. Tal vez necesitamos ese misterio último para recordarnos que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Algo que trasciende nuestra comprensión completa, pero que podemos vislumbrar fragmentariamente a través de las ecuaciones matemáticas, las observaciones telescópicas y el poder de la imaginación humana. El universo nos invita constantemente a explorar, cuestionar y maravillarnos. Cada respuesta que encontramos abre nuevas preguntas más profundas. El horizonte del conocimiento se expande continuamente, pero nunca desaparece completamente. Así que mientras descansas esta noche, mientras tu conciencia se desliza gradualmente hacia el sueño, puedes encontrar consuelo y asombro en saber que existes en un universo extraordinario, cuyo origen permanece envuelto en misterio. El tiempo mismo nació hace casi 14.000 millones de años en un evento que llamamos el Big Bang. Un evento que marcó no solo el comienzo de la materia y la energía, sino también el comienzo de la historia cósmica, el inicio de la posibilidad misma. Y desde ese instante inicial, el universo ha estado evolucionando, expandiéndose, creando complejidad creciente, generando estructuras cada vez más elaboradas hasta producir finalmente seres conscientes capaces de contemplar su propio origen cósmico. Eres polvo de estrellas que se ha vuelto consciente de sí mismo. Átomos forjados en hornos nucleares estelares que ahora pueden reflexionar sobre su procedencia. Eres el universo experimentándose a sí mismo. Una ventana transitoria a través de la cual el cosmos se contempla temporalmente. Y aunque tu vida individual es breve en la escala cósmica del tiempo, tu capacidad de comprender y maravillarte ante la inmensidad del universo te conecta con algo eterno y trascendente. Buenas noches. Que descanses profundamente con la serenidad de saber que incluso en el misterio más profundo, incluso en los límites últimos de nuestro conocimiento, incluso en la nada cuántica que bulle con potencialidad infinita, hay belleza, hay significado, hay posibilidad eterna. El universo te ha dado la existencia y la conciencia, regalos extraordinarios en un cosmos vasto e indiferente. Y al contemplar su misterio, al hacerte estas preguntas profundas sobre el origen y la naturaleza de la realidad, estás participando en algo profundamente significativo: el despertar del cosmos a sí mismo. Duerme bien, sabiendo que eres parte integral del universo más grande y misterioso. Un fragmento consciente de una totalidad inconmensurable que continúa revelando sus secretos generación tras generación. Hasta mañana, cuando despertarás nuevamente en este universo extraordinario, lleno de misterio y maravilla infinitos.